Hace algo más de 1 año y medio que empecé esta pintura. Estuve trabajando en ella durante unos meses al principio, cuando encontraba pequeños huecos, porque fue la primera vez que volví a pintar desde que había sido madre y bueno, todo era muy complicado y confuso y muy emocional y no tenía casi tiempo. Y llegó un día en el que sentí que ya no podía avanzar más con ella y tuve la tentación de darla por terminada, porque siempre hay un pequeño autoengaño, ¿no?, en el que te tratas de decirte a ti misma que esa es la obra. Pero en mi interior sabía que no era así que bueno, la di por finalizada, pero solo por el momento. Y ese momento duró 1 año. La dejé colgada en la pared y me puse a trabajar en otras cosas y pasaba de un trabajo a otro sin encontrar el momento, ni la manera de hacerlo. Y cuanto más tiempo pasaba, más consciente era de que le quedaba mucho trabajo y que no era más que una base sobre la que construir la verdadera pintura, ¿no? Así que ahí se quedó, viendo transcurrir los meses y vamos, que se convirtió casi en parte de la decoración. Y bueno, dejé de pensar en ella pronto, la verdad. Sin embargo, pasado 1 año, más o menos, durante unas vacaciones, visité un mariposario y me quedé fascinada por el entorno y todas las especies de mariposas que había. Y de repente el jardín, que así es como había titulado ya ese cuadro, apareció nítido en mi mente, lleno de todas esas mariposas. Así que sin querer, había encontrado la manera perfecta de terminarlo. Yo había concebido esa obra precisamente como el reflejo de todas las emociones que me había producido la maternidad y, claro, llenarlo de mariposas, algunas saliendo de su crisálida, otras ya volando, con toda su simbología de transformación, de nacimiento y ciclo de la vida, de florecimiento tras una metamorfosis, ¿no? Pues no podía haber nada que encajase mejor. Así que hice decenas de fotos y me las llevé al estudio para usarlas como referencias y empecé a llenar el jardín de mariposas. Saber cuándo una pintura está terminada, yo creo que debe ser una de las cuestiones a las que más vueltas se les ha dado en el mundo del arte. Y no hay una respuesta, pero para mí una de las mejores definiciones que he leído ha sido la que dio Leonardo da Vinci en su día, que fue: una obra de arte nunca se termina, solo se abandona. Sinceramente, no hay ningún indicador objetivo que te diga que has terminado tu cuadro. En mi caso, muchas veces simplemente termino la obra porque me doy cuenta de que estoy empezando a sobretrabajarla y a estropearla, básicamente. Entonces paro. Pero otras veces, que son la mayoría, cuando creo que está terminada e incluso tras haber ya expuesto la pintura o que alguien se la haya llevado a su casa, miro la foto y digo: está sin terminar. Tenía que haberle hecho esto y aquello, arreglar esto, ese color. Bueno, y es como una insatisfacción permanente con la que tienes que acabar aceptando vivir. A veces sé desde el principio que le falta trabajo, pero realmente no sé qué trabajo es ese que le falta y no sé cómo seguir. Así que la técnica que más me funciona en este caso es apartarla y trabajar en otras pinturas mientras, pero siempre teniéndola a la vista, porque así mi inconsciente va como integrándola y un día de repente, como ha ocurrido en este caso, aparece la idea y la verdad es que es un ajá súper satisfactorio. Y otras veces puede que no aparezca nunca y entonces pues acabo guardándola o borrándola directamente porque me hace sentir más eficiente y mejor conmigo misma. Y yo creo que es que nosotros como seres humanos nunca estamos terminados. Vamos creciendo, vamos evolucionando, cambiando y vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Y es natural que lo que pintamos un día nos resuene con nosotros al siguiente día, un mes o 1 año después. Y es que ya no somos exactamente la misma persona. Cada día hay pequeñas transformaciones en nosotros. Yo lo veo como que somos un continuo trabajo en proceso, desde que nacemos hasta que morimos. Así que, ¿cómo no lo van a ser nuestras creaciones? Simplemente llega un momento en que tienes que abandonar la obra porque realmente nunca terminarás de sentirla acabada. Y puede que algún día la retomes y la actualices para alinearla a tu yo de ese momento, o que ya permanezca para siempre como el reflejo de lo que fuiste un día. Por eso esta pintura por ahora está terminada, pero no.